A unos meses de que culmine la administración de Felipe Calderón Hinojosa al frente de la Presidencia de la República, la cifra de muertos por su estrategia de seguridad contra el crimen organizado podría llegar a los 100.000. Así lo dio a conocer Marién Rivera, coordinadora del Área de Seguridad y Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo AC. Pues digamos, como bueno, a partir de que el INEGI hace unos días saca la cifra oficial de homicidios ocurridos durante el 2011, que además es de todo el sexenio el año pues más violento en términos de homicidios, con pues más de 27.000 homicidios cometidos contra 2010, que tuvo alrededor de 25.500 homicidios, 25.700 por ahí. Pues bueno, estos son como digamos los últimos datos, y nada más con esos 2 años ya tenemos 50.000, entonces si le agregamos los que faltan, al día de hoy ya estamos muy cerca de llegar a los 90, más de 90.000 muertos durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta cifra tiene su origen en datos proporcionados por el INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y hasta hace unos meses por la que producía el Poder Ejecutivo sobre los fallecimientos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, esta dejó de ser utilizada por tener fallas de origen y fiabilidad en los datos. Marién Rivera señaló que uno de los grandes problemas de estas cifras es que nutría un mensaje gubernamental erróneo. Bajo ese argumento, y bajo, digamos, la lógica de esta lucha contra el crimen organizado, pues mientras más muertos mejor, en la medida en la que si delincuentes matan delincuentes, mientras ese número crecía, pues tendríamos pues una depuración criminal muy importante en México. Pero eso atenta contra todos los principios, digamos, de debido proceso, de presunción de inocencia, porque en realidad, pues en primer lugar, no existe ni siquiera una averiguación previa que respalde el total de número de muertes que se registran. Como ejemplo de esto, afirmó que si se compara el número de decesos que registra el INEGI a partir de certificados de defunción con las averiguaciones previas abiertas por homicidio, la diferencia es abismal. Otro desperfecto de este sistema es que los datos que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública solo es de averiguaciones previas y no de muertos. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días en Michoacán, en Tuxpan, encuentran estas 9 fosas clandestinas, ¿no? En 7 de ellas encontraron restos humanos y encuentran estos hornos, etcétera. Básicamente lo que sucede cuando hay un evento de esta naturaleza es que, en este caso, por ejemplo, el ejército fue quien encuentra estas fosas, ¿no? Y puede ser Policía Federal, quien sea. Le dan la noticia al Ministerio Público y el Ministerio Público acude al lugar de los hechos, levanta un acta, etcétera, y de ahí se abre una averiguación previa. Digamos, si hay una fosa en la que se encuentran 10 cuerpos, o se encuentran 20 cuerpos, o se encuentran 60 cuerpos, el resultado va a ser una averiguación previa. Entonces, el número que están reportando, digamos, las procuradurías locales no corresponde al número real de muertes que suceden en un hecho criminal. Sostuvo que estos números arrojan una impunidad creciente, que se debe a los deficientes esquemas de procuración en la justicia mexicana. ¿Y cómo se elimina la impunidad? Pues fortaleciendo todo el sistema de procuración de justicia. Lo que te dice, digamos, la diferencia entre el número de pues de criminales que son presentados ante el Ministerio Público y después la incapacidad del Ministerio Público para construir una averiguación previa sólida que efectivamente compruebe la culpabilidad de quien está acusando, pues te está hablando de que no tenemos capacidades investigativas fuertes para poder llevar un caso ante el juez y que el juez decida con toda una serie de elementos que alguien que cometió un delito efectivamente es culpable. Otra cifra alarmante que dejará la administración de Felipe Calderón Hinojosa es la de desaparecidos, casos que son documentados por organizaciones de derechos humanos. Mira, a pesar de que no existen registros oficiales, existen, digamos, sobre todo quienes están documentando este tipo de números son los pues, centros, digamos, locales de derechos humanos. Ellos son los que han hecho la labor más importante en México de registrar no solamente desplazados, sino también desaparecidos, ¿no?
y pues bueno, las cifras, digamos, por lo menos de desaparecidos, de acuerdo con el último reporte de la ONU, pues ya eran más de 300,000, ¿no? Más de 300,000 desaparecidos. A través de los datos del INEGI, Marín Rivera también dio a conocer que Chihuahua fue la entidad más violenta de este año, seguida del Estado de México, aunque se dijo más preocupada por la movilidad del fenómeno frente a las acometidas del gobierno federal. También, como observamos en Michoacán, a pesar de que unos años se registren menos homicidios que otros, lo que nos preocupa, lo que verdaderamente debe preocuparnos es que a pesar de todos los esfuerzos institucionales que se han hecho para atacar el problema, de todos los elementos, digamos, militares y policíacos que han ido a esa zona, una vez que se van, el problema regresa. Entonces no estamos atacando el problema de fondo. Con todos estos datos, el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, augura un panorama poco alentador, ya que los datos preliminares del 2012 se están estabilizando y decreciendo. De que para finales de 2012 va a haber nuevamente 25,000 muertos versus los 29 que se registraron en 2011 y 27 y los 25 de 2010, ¿no? Entonces, si bien el fenómeno se está estabilizando y podemos hablar de que existe una tendencia a la baja, pues digamos, no estamos en la mejor situación aún. Si el fenómeno se estabiliza, hay que saber a qué tasa se estabilizó, ¿no? O sea, solamente comparando datos de 2005 contra 2010 hablábamos que el fenómeno pues era 700% más grande que en 2005, ¿no? 700% más homicidios en 2010 que en 2005. Y a pesar de que el fenómeno se estabilice a esas tasas, estás hablando de que tenemos un fenómeno de violencia mucho más alto de las tasas que normalmente presentaba México. Por último, reiteró que las cifras del gobierno no están respaldadas por una averiguación previa y se prestan a la duplicidad de información. En la cámara, Cristian Jiménez informó para Terra David Martínez.